complejidad de la Universidad de Costa Rica no se debe únicamente al gran número de estudiantes con que cuenta, ni a su elevado número de opciones académicas, ni siquiera a la gran cobertura que tiene en todo el territorio nacional. No, su complejidad radica en que es la única universidad costarricense con todas las áreas del saber, sumado al desarrollo que ha adquirido en todos los ámbitos de la actividad universitaria, docencia, acción social e investigación. Para llevar a cabo esta importante tarea, la universidad está dividida en varias vicerrectorías. Una de ellas es la Vicerrectoría de Investigación, responsable de supervisar, estimular y coordinar las tareas investigativas que se desarrollan dentro de la institución. Los institutos de investigación son los encargados de investigar sistemática e integralmente una o varias disciplinas científicas o tecnológicas requeridas por la comunidad universitaria y nacional. Son unidades organizadas alrededor de programas y proyectos de carácter multidisciplinario. Finalmente, las estaciones y fincas experimentales son unidades de investigación, extensión y apoyo a la actividad académica en los campos de la agricultura y la zootecnia. El CIED no tiene instalaciones propias, sino que se ha apoyado con las instalaciones de la Facultad de Microbiología, de manera que los diferentes laboratorios de investigación que tiene la facultad son los que utilizan los investigadores del CIED para llevar a cabo sus trabajos. Bueno, el vínculo que se establece entre el CIED y la Facultad de Microbiología se fundamenta básicamente en que la Facultad de Microbiología durante muchos años ha desarrollado investigaciones en el área de la parasitología, las infecciones bacteriológicas, etc. Y entonces la facultad aporta infraestructura y profesores e investigadores al centro. Los centros de investigación de la Facultad de Microbiología han laborado con los miembros, con los docentes, con los investigadores de los departamentos de la Facultad de Microbiología. La facultad también aporta lo que son los asistentes, muchos de ellos que hacen sus trabajos finales de graduación asociados a proyectos de los investigadores, de manera que hay una alimentación en ambos sentidos. Bueno, la facultad se beneficia enormemente. En realidad, una forma de ampliar el conocimiento es a través de la investigación. Y la investigación que se realiza en el centro de investigación, de alguna forma, nutre a los docentes de esta facultad de material nuevo y actual que va a ser finalmente transmitido a los estudiantes. Cuando a la gente le gusta el área de la microbiología, muy a menudo le gusta la investigación. Entonces es una manera en que el estudiante, desde que está a un nivel de cuarto, quinto año, se vaya involucrando en esas áreas. El beneficio que ellos obtienen es profesores o investigadores con mayor conocimiento más actual y que va a estar a disposición de ellos en el proceso docente. El estudio de las riquezas empezó aquí en el laboratorio de virología en tiempos del doctor Luis Guillermo Fuentes. Fue el primero, fue un pionero en el aislamiento de riquecias a fines de los años 60, principios de los años 70. Las riquecias son bacterias que se encuentran en la naturaleza y que afectan a una gran cantidad de animales y al ser humano.
Son bacterias que son transmitidas por vectores como pulgas, piojos, garrapatas. Pueden llegar a los humanos cuando el humano se encuentra cerca de estos animales que tienen las garrapatas. En Costa Rica hemos tenido brotes esporádicos por esta bacteria, y aunque no son muchos los casos al año que se presentan, cuando se presentan son casos muy severos, porque esta es una enfermedad muy severa que requiere de tratamiento inmediato, porque si no puede causar la muerte. Lo que hay que siempre prevenir a la comunidad, a la gente que va de turismo, de paseo, que va a entrar a zonas selváticas, a zonas boscosas donde hay animales silvestres, que tengan cuidado y que se revisen siempre si no tienen una garrapatita por ahí pegada, porque pues esta podría transmitirles la enfermedad. Nuestro laboratorio de virología es el único laboratorio en Costa Rica que hace diagnóstico para riquecias. Entonces nosotros realizamos el diagnóstico a partir de la muestra de los pacientes y podemos definir de qué tipo de bacterias se trata. Hacemos diagnóstico para enfermedades virales y riqueciales para la comunidad sin cobrar, es parte de nuestra misión como universidad. Los médicos de todos los hospitales del país saben que este laboratorio realiza diagnóstico para rickettsiosis, entonces nosotros recibimos muestras de los hospitales principalmente y también algunos laboratorios de los CEBAIS que nos mandan estas muestras. Por otro lado, nosotros hacemos investigación. Primero lo que hicimos fue definir la rickettsia que afecta al país y comparar con las riquecias de otros países y ver si son similares. Y en segundo lugar, estamos tratando de averiguar cuál es la especie de garrapata transmisora de esta enfermedad en Costa Rica. Nadie más realiza estos estudios en el país. Se estima de que las bacterias son las primeras formas de vida que surgen en la naturaleza y que surgieron tal vez hace unos 3.800 millones de años atrás. Existen aproximadamente 10 a la 30 bacterias sobre la faz de la Tierra, es lo que se conoce como la biosfera, y son prácticamente seres vivos que están en todas las superficies, en el cuerpo humano, en el suelo, en las plantas, en los animales y en la misma forma en los alimentos para consumo humano. Es normal encontrar las bacterias en prácticamente cualquier sitio. En el ser humano existen una gran cantidad de bacterias bajo condiciones normales. El ser humano tiene aproximadamente 10 a la 13 células propias. En la piel viven 10 a la 12 bacterias y en el tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano prácticamente viven 10 a la 14 bacterias. Es decir, existen 10 veces más bacterias que células propias en el cuerpo humano y esa es una condición normal. Se multiplican muy rápidamente y eso hace entonces de que las bacterias se adapten mucho más rápidamente que el ser humano. Un tiempo de generación de unas bacterias, es decir, de la célula madre a las células hijas, pueden ser aproximadamente 30 minutos, mientras que se necesitan 30 años en una generación humana. Hay bacterias que viven a más de 120 grados centígrados, hay bacterias que viven con una fuerte acidez, hay bacterias que viven bajo condiciones anaerobias, hay bacterias que viven bajo fuertes presiones en el fondo del mar, por ejemplo, y entonces son seres vivos que se adaptan rápidamente a muchas condiciones. En el momento en que surgen sustancias tóxicas para las bacterias desarrollan mecanismos rápidamente para combatir esas sustancias tóxicas y esto hace entonces de que las bacterias en diferentes ambientes desarrollen resistencia a cada una de estas sustancias tóxicas, antibióticos para las bacterias. ¿Qué significa que una infección es causada por una bacteria resistente a los antibióticos? De que el tratamiento no funciona. Eso hace que haya un incremento en los costos en salud. La infección que se resolvía con un tratamiento de 3, 4, 5 días, pasan 15 días, pasan 22 días, la bacteria resistente a los antibióticos se le da muchos antibióticos diferentes y la infección no resuelve. En estos momentos hay infecciones en los hospitales que prácticamente son intratables. No existen antibióticos con que tratar estas infecciones y muchas veces o el paciente muere o logra sobrevivir a la infección, pero luego de eso literalmente el paciente sale del hospital con la infección, es decir, las infecciones no se están curando. Las investigaciones nuestras
han consistido fundamentalmente en identificar todos aquellos nichos ecológicos en donde podamos encontrar bacterias resistentes a los antibióticos. Empezamos a buscar bacterias resistentes a los antibióticos, por ejemplo, en los alimentos para consumo humano. Las hemos buscado de la misma forma en agua para consumo humano, las hemos buscado en suelo, las hemos buscado en vegetales para consumo humano, hasta incluso las hemos buscado, por ejemplo, en la flora intestinal humana. Datos de nuestras investigaciones indican de que por cada gramo de lechuga que nosotros estamos consumiendo, consumimos 1 millón de bacterias. Es decir, estamos encontrando 1 millón de bacterias resistentes a los antibióticos por gramos de lechuga que estamos consumiendo. En Costa Rica, sin duda alguna, en Centroamérica y en Latinoamérica es una investigación pionera, sin duda alguna, porque la mayoría de las investigaciones se han centrado fundamentalmente en los problemas hospitalarios. La parte más fuerte de nuestra investigación se concentra en los ambientes extrahospitalarios, fuera de los hospitales. Es sin duda alguna un tema de salud pública a nivel local y a nivel mundial. Y eso entonces está generando una gran cantidad de información que va a ser útil para los tomadores de decisiones. Existen países que tienen un control absoluto de los alimentos que se distribuyen, es más, países donde las ventas ambulantes son totalmente prohibidas y castigadas. Costa Rica no es un ejemplo de eso. Hay un sector importante de la población que su modus vivendi es a través de las ventas ambulantes. El problema es que estas ventas ofrecen condiciones para que los alimentos se contaminen. ¿Cómo qué? Como que no existe un baño cerca que el vendedor pueda accesar, que no existe un grifo con agua potable donde el vendedor pueda lavar la tabla de picar o pueda lavar el cuchillo, etc. El Laboratorio de Alimentos ha estudiado toda la gama de ventas ambulantes que hay en el país durante muchísimos años. Hoy día lo que hacemos es especificar más los productos y nos dirigimos hacia la miel de abeja. ¿Por qué miel de abeja? Porque ofrece una serie de características que se podrían utilizar dentro del sector médico, pero para poderlo utilizar en este sector, en la cura de infecciones de piel, de raspaduras, de quemaduras, etc., tiene que tener una excelente calidad microbiológica. Ahora, tenemos 2 tipos de miel que se compran o se venden en Costa Rica. La miel comercial, que no sabemos absolutamente nada de ella, si fue adulterada, si fue calentada, si le agregaron azúcar, y la miel de apiario específico. Entonces, el proyecto que estamos llevando a cabo ahora busca evaluar ambas cosas, ambos tipos de miel. Hay mieles muy eficientes contra varios géneros, hay mieles muy eficientes contra solo un género, por así decirlo, y son muy pocas las mieles que no dieron ningún efecto. La idea del trabajo es que actualmente hay muchísima resistencia a antibióticos. La gente usa antibióticos a lo loco, los hospitales tienen cepas muy resistentes a muchísimos antibióticos. Entonces la idea es introducir el uso de la miel de abeja en lesiones de piel. Esta investigación a nivel nacional sí resulta ser pionera. No hay resultados anteriores sobre una evaluación de la miel ni sobre su poder antagónico contra una serie de bacterias. La brucelosis es una zoonosis. El hecho de que sea zoonosis quiere decir que es una infección que afecta a algún animal y que eventualmente puede afectar al ser humano. Nosotros trabajamos particularmente con una bacteria que se llama Brucella abortus, que es un patógeno de vacas, del ganado bovino. Y eventualmente, si el ser humano consume productos no pasteurizados, puede infectarse a través de la vía oral, ¿verdad?, ingiriendo estos productos y sufrir la brucelosis. Contra la brucelosis animal existen 2 vacunas actualmente en el mercado que están aprobadas. Una que se ha utilizado por mucho tiempo y que ha sido muy exitosa se conoce como la S19. Es la vacuna con la que se logró la erradicación de la brucelosis en muchos países como Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Esta vacuna, sin embargo, tiene el problema de que confunde el diagnóstico. ¿Qué quiere decir que confunde el diagnóstico? Bueno, si uno tiene un animal que está vacunado y le hace una prueba diagnóstica para ver si tiene o no la enfermedad, da la misma respuesta que la que da un animal infectado. Entonces no es posible distinguir un animal infectado de uno vacunado. El problema acá es que los animales infectados o los animales que dan positiva la prueba diagnóstica, por ley tienen que ser mandados al matadero. Y eso obviamente tiene una implicación económica para el productor, el ganadero, el lechero, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, unos investigadores en Estados Unidos
diseñaron una vacuna diferente que se llama RB51, que es una vacuna que no confunde el diagnóstico. Uno de los proyectos que nosotros manejamos es tomar la cepa vacunal, la S19, que ya sabemos que induce buena protección, pero confunde el diagnóstico. Entonces tomamos esa bacteria y le introdujimos una proteína que es fluorescente. Entonces la bacteria se vuelve fluorescente. Y el hecho de que se vuelva fluorescente, pensamos nosotros que en un futuro nos va a permitir distinguir si la bacteria que da positiva a la prueba y no sabemos si es infectada o vacunada, realmente lo que tiene es la cepa vacunal o la cepa que se denomina silvestre, que es la que produce la infección. Si este proyecto llega a buen término, se espera que la vacuna pueda ser aplicada, pues obviamente primero a nivel nacional, y entonces ahí el impacto sería a nivel de productores de leche, por ejemplo. El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, de los cuales Aedes aegypti posiblemente es el más importante a nivel mundial. Es la principal enfermedad de transmisión vectorial y afecta fundamentalmente a países ubicados en regiones tropicales y subtropicales. En Costa Rica es la principal enfermedad de transmisión vectorial y alcanzó pues la cifra máxima de 37.500 casos el año pasado. Está lo que se conoce como la fiebre del dengue, que es un cuadro de fiebre súbito, el cual se acompaña con dolor en los ojos, dolor en las articulaciones. El otro cuadro clínico es el dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico se da cuando ocurre una reinfección de un paciente que previamente ya ha sufrido dengue por un determinado serotipo. El tercer cuadro clínico asociado con el dengue es el síndrome de shock, que es una complicación de este primer cuadro que va a provocar pues, un desequilibrio en el manejo de los electrolitos del sodio y potasio del paciente, que usualmente lo conlleva a un estado de choque, por así decirlo. En el dengue no se cuenta con ninguna vacuna para poder implementar algún programa de profilaxis. Entonces, básicamente la prevención se tiene que basar en el control del vector. Esta es la única manera en la cual se puede frenar la transmisión. El vector Aedes aegypti tiene características que son bastante particulares y afortunadamente constituyen, si se quiere, alguna esperanza para poder establecer la transmisión. Estas características son las siguientes. Las hembras se alimentan fundamentalmente del humano. En segundo lugar, la oviposición y desarrollo de formas inmaduras tiene lugar únicamente en contenedores artificiales, valga la redundancia, de origen humano, tales como estañones, baldes, llantas, etc. La comunidad de la Carpio es una comunidad epidemiológicamente importante en nuestro país, dado que fue la primera comunidad del área metropolitana de San José en sufrir un brote de dengue. Básicamente nuestro objetivo fundamental fue conocer cuáles son las características de este vector en un encuadre urbano. En este caso, la prevención la basamos en un modelo de participación comunitaria mediante la creación de un comité. Seguidamente vino la intervención, en la cual el comité se preparó, visitó 2 de los sectores que ellos mismos escogieron, los cuales iban a constituir los sectores intervenidos. El principal aporte ha sido, primero que nada, un acercamiento para poder percibir a nivel nacional cómo se comporta el vector. Creo que es muy importante mencionar que cada paisaje urbano representa una ecología diferente para estos mosquitos. Entonces tiene que tener idea de cómo este mosquito se comporta y dónde está para poder fijar políticas de prevención. Sí es importante mencionar que por lo menos en uno de los sectores sí hubo una diferencia significativa en cuanto a la disminución de contenedores positivos
de la primera evaluación a la segunda. En uno de los sectores no intervenidos hubo un marcado aumento en estos mismos valores. Sirvió para poder poner en práctica las tendencias mundiales en relación a prevención, básicamente la participación comunitaria, y poder analizar objetivamente si la responsabilidad del control de Aedes aegypti se puede transferir a las comunidades, que en este caso creemos que no se puede hacer del todo. Se necesita siempre tener algún tipo de vigilancia, algún tipo de verticalidad para garantizar que lo que las comunidades hacen es correcto y está dando los frutos que se esperan. En la actualidad, aún en los países del primer mundo, no existe un modelo en animales para estudiar los efectos fisiopatológicos que el virus del dengue produce en el endotelio, o sea, en los vasos sanguíneos. Y no se tiene un modelo adecuado para estudiarlo en el laboratorio, ¿verdad? Porque es muy difícil trabajar en un individuo vivo y saber qué es lo que está pasando con sus células y su endotelio. Entonces uno siempre tiene que tener un modelo en el laboratorio lo más cercano a la realidad posible para poder estudiar esos efectos. Entonces ese digamos que es nuestra meta, tratar de adaptar ese modelo que este grupo en Alemania usa para estudiar los vasos sanguíneos, adaptarlo nosotros para estudiar los efectos del virus dengue sobre las células endoteliales. El modelo de los esferoides lo que hace es simular de una manera más fiel lo que pasa en un animal o en una persona. Una vez que la persona tiene la infección por el VIH-Sida y desarrolla el cuadro de SIDA, necesita un tratamiento especializado para disminuir la cantidad de virus, para poder controlar la enfermedad y llevar una vida normal. Para esto se han desarrollado drogas que se conocen como antirretrovirales. Normalmente una célula convierte el ADN en ARN y luego en proteínas. Estos virus son ARN, se devuelven a ADN y luego de nuevo a ARN y a proteínas, por eso se llaman retrovirus. Entonces, con estas drogas se logra controlar el virus, disminuirlo a una cantidad muy importante que inclusive no llega a ser detectables por las pruebas que existen, porque bloquean unas proteínas especiales conocidas como enzimas, que son las que le van a permitir a un virus formar muchos nuevos virus. Sin embargo, estos producen efectos secundarios muy importantes. Inclusive hay personas que no llegan a tolerar estos medicamentos. La prueba para determinar si un paciente tiene resistencia o no a los medicamentos que se le van a dar o que se le están dando es una prueba muy cara. Es una técnica muy especializada, una técnica de biología molecular que requiere equipos sofisticados y no está disponible a nivel del país, no estuvo disponible a nivel del país, sino que para poder introducirlo y para poder demostrar la importancia que tiene este seguimiento para el médico y poder darle al paciente un tratamiento adecuado, se ideó diseñar este proyecto que permitiera detectar cuántos pacientes de los que ya están en tratamiento ya habían generado problemas de resistencia y cuántos de los pacientes que iban a iniciar un tratamiento nuevo ya estaban infectados con virus que tenían resistencia. De manera que con esta prueba el médico va a saber exactamente a cuáles medicamentos es resistente, a cuáles no, y así darle un tratamiento óptimo. Y estamos hablando ya de prácticamente casi 10 años de tratamiento y entonces hay muchos pacientes con resistencia. Y se hace entonces indispensable saber cuáles son los medicamentos que le van a hacer efecto. Este tipo de proyectos con antirretrovirales no se había hecho en el país debido al costo y también debido a que no era necesario puesto que no existía el tratamiento antes. Esta necesidad surgió cuando los pacientes que empezaron a ser tratados por el VIH empezaron a tener fallas en el tratamiento. Como la microbiología es un área relativamente especializada y la facultad y el CIE tienen laboratorios que no tienen disponibles en muchas partes en el país, pues se le da un apoyo en ciertas áreas a
a diferentes usuarios. Primero que nada, tenemos el renombre de la Universidad de Costa Rica, es un sello muy importante. Segundo, tenemos una gran cantidad de controles internos porque somos un laboratorio de docencia y universitario. Una respuesta más especializada que en una facultad, en una universidad, en un centro de investigación se le puede dar más atención que tal vez en un laboratorio que tenga más rutina. Son análisis bastante refinados, por así decirlo, que no todos los laboratorios hacen. La Universidad de Costa Rica nos permite ofrecer los precios más cómodos posibles del mercado. No vamos a tener una ganancia para nosotros, sino que la ganancia es para la universidad. Y sobre todo lo más importante es cooperar en dar soluciones al sector industrial o a la población en general. Bueno, la importancia del CIET a nivel nacional e internacional es grande. En realidad, nuestros investigadores que participan en el CIET desarrollan proyectos que tienen que ver mucho con los diferentes aspectos que afectan la salud pública. Es un instituto precisamente dedicado al estudio de las enfermedades tropicales, entonces tiene dentro de su componente académico, dentro de su personal académico, gente preparada en diferentes campos. Es un grupo de investigadores que tienen la capacidad para generar información de calidad y de pertinencia en muchos temas de salud pública en Costa Rica. Y en los últimos años hemos estado generando un gran número de publicaciones científicas y eso nos pone a nosotros en una posición de una gran ventaja comparativa. Es cuestión de revisar los catálogos para darse cuenta que la producción científica del CIDPA y CIET ha sido extraordinaria, con reconocimiento a nivel internacional, publicaciones que se han hecho en las revistas de mayor renombre a nivel mundial.